¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en medio de un huracán? ¿Como si cada decisión que tomas despertara miradas de desconfianza? La verdad es que, si estás aquí, no es por casualidad. Has sido elegido. Pero atención, ser elegido no es algo sencillo, y mucho menos seguro. Aquellos que te rodean lo perciben. Te observan con una mezcla de curiosidad y miedo, porque saben que estás caminando por un sendero que ellos jamás se atreverían a seguir. Ese camino es peligroso, incierto, y precisamente por eso, es donde se esconde la grandeza. Lo que tus antepasados temían está justo frente a ti ahora. Ellos se aferraban a lo que conocían, evitando lo desconocido a toda costa. Pero tú estás a punto de desafiar esas fronteras, de elevarte a alturas que ellos ni siquiera podían imaginar. Pero aquí va la advertencia. Este viaje no es para cualquiera. Y mientras avanzas, prepárate, porque serás visto como una amenaza, una fuerza capaz de sacudir las certezas que muchos insisten en proteger. ¿Estás listo para esto? ¿Para despertar algo que ha estado dormido durante siglos y enfrentarte a lo que muchos aún temen? Lo desconocido llama, y solo los valientes responderán. Antes de seguir por este camino, asegúrate de estar suscrito al canal. Si sientes que eres un elegido, aquí encontrarás siempre contenido para ayudarte. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen incómodas cuando tomas decisiones fuera de lo común? Es casi como si te estuvieran observando con cierto temor, como si algo en ti las pusiera nerviosas. Eso ocurre porque estás recorriendo un camino que no sigue los patrones que ellas conocen. Es como si estuvieras tocando verdades que siempre han evitado, removiendo secretos que prefieren mantener en la oscuridad. Te has liberado de creencias que te limitaban, y eso provoca miedo. Pero aquí está la clave. Ese miedo no es tuyo, es de ellos. Sienten que te estás alejando de lo que siempre fue cómodo y predecible, y eso les aterra profundamente. Imagina que estás caminando por una senda que tus antepasados, por miedo, evitaron toda su vida. Sabían que ese camino existía, pero prefirieron no enfrentarlo. Ahora, no solo lo ves claramente, sino que has decidido caminar por él. Y cada paso que das parece desestabilizar el suelo bajo los pies de los demás. Puede que no lo digan en voz alta, pero sienten que algo está cambiando, algo que desafía la forma en que entienden el mundo. Y eso, por supuesto, trae un inevitable malestar. Estás sacudiendo las certezas que han construido durante años, y eso te convierte en una fuente de controversia. Ahora, piensa en esto como una historia. Es como si estuvieras en un tren que sigue por vías que nadie más conoce. Mientras la mayoría de las personas permanece en estaciones seguras, esperando el próximo tren que las lleve a destinos familiares, tú tomaste una ruta desconocida. Al principio, quizás sentiste cierta aprensión, pero a medida que el tren avanza, te das cuenta de que el miedo está en las personas que quedaron atrás. Te miran como si estuvieras haciendo algo peligroso, pero en realidad, el verdadero peligro está en nunca haber iniciado este viaje. Y eso es precisamente lo que te separa de los demás. Ellos se aferran a lo que conocen, a las viejas formas de pensar, creyendo que eso es lo que los mantendrá seguros. Pero tú, con cada paso que das, demuestras lo contrario. Que la verdadera seguridad está en avanzar, en soltar las amarras y seguir hacia lo desconocido. No estás encadenado a las mismas ataduras que los demás se niegan a soltar. El miedo de ellos es como una sombra que intenta seguirte, pero ya estás demasiado lejos para que te afecte. Estás abriendo un camino que ellos ni siquiera pueden ver. Imagina que, a medida que avanzas en este viaje, comienzas a darte cuenta de que lo que te mantenía atrapado no era la realidad, sino las creencias que te habían impuesto. La voz de las personas a tu alrededor resuena en tu mente, diciéndote que la manera antigua de hacer las cosas es la más segura, que seguir las reglas es sobrevivir. Pero esas voces, en realidad, provienen de personas que están atrapadas en sus propios miedos. Están tan aferradas a lo familiar que no pueden ver más allá de lo que conocen. Es como si estuvieran atrapadas en una jaula invisible, creyendo que esa es la única forma de vivir. Ahora, imagínate parado al borde de un precipicio, mirando hacia una vastedad infinita frente a ti. Ese es lo desconocido, lo nuevo, lo que nadie ha tenido el valor de explorar. Las personas a tu alrededor te dicen que no saltes, que te mantengas en el camino seguro, pero tú sabes que el verdadero peligro no está en seguir adelante, sino en quedarte parado. Ese terreno familiar que parecía tan seguro comienza a desmoronarse, mientras te das cuenta de que aferrarte a él no te salva, solo te estanca. Las personas no pueden seguirte, porque están atrapadas por el miedo. Ese miedo es como una muralla invisible que les impide ver el horizonte.
Es una sensación casi física. Sientes el llamado de lo desconocido, como un pulso fuerte en el fondo de tu alma. No es una invitación suave, es un rugido silencioso que desgarra todo lo que creías saber. Y aún frente a ese vacío vasto y frío, no dudas. En lugar de caer, sientes que estás ascendiendo. Y mientras subes, los susurros de aquellos que se quedaron atrás comienzan a desvanecerse. Tratan de tirarte hacia atrás, usando la lógica y las reglas que siempre han seguido, pero esas cadenas que antes te ataban ahora se rompen una a una. Lo que está sucediendo es simple. Las creencias, las reglas y todo aquello que te mantenía en el mismo lugar se están desintegrando. Y a medida que avanzas, todo lo que antes tenía sentido comienza a desaparecer. Aquellos que se quedaron atrás ya no pueden entender lo que estás haciendo, porque el camino que has elegido ya no sigue las lógicas que ellos conocen. Están atrapados en lo familiar, pero tú ya sabes que lo familiar es solo una ilusión. Estás en un viaje más allá del miedo, y eso es algo que solo los valientes pueden comprender. ¿Y qué? ¿Habías pensado en esto de esa manera? Comenta aquí si alguna vez te diste cuenta de esto o si has visto esta situación suceder. Cuando empiezas a recibir este conocimiento profundo, no llega de manera suave o reconfortante. Al contrario, es como una avalancha que arrasa con todo lo que es falso y obsoleto. No te ofrece consuelo, sino que destruye cualquier noción que tenías sobre ti mismo y sobre el mundo a tu alrededor. Lo que antes parecía sólido, ahora se desmorona ante tus ojos. Este proceso es intenso, porque lo que está ocurriendo es una verdadera transformación. Tus antiguas creencias, aquellas que se construyeron sobre pensamientos prestados y patrones desactualizados, simplemente se disuelven. Lo que queda es tu esencia, pura y expuesta, finalmente libre de las capas que la cubrían. Este momento de ruptura puede ser aterrador. De repente, todas las ideas que tenías sobre quién eras comienzan a parecer pequeñas y frágiles. Pero al mismo tiempo, esa claridad que te invade es innegable. Empiezas a ver que el miedo, que durante tanto tiempo parecía ser el enemigo, en realidad es una señal. No está ahí para detenerte, sino para mostrarte que estás al borde de algo grandioso. La gran verdad es que solo aquellos que tienen el coraje de enfrentar el vacío pueden entender la magnitud de lo que hay más allá de él. Al atravesar esta transformación, las reglas que antes parecían frenarte ahora se desmoronan a tu paso. Te das cuenta de que ya no necesitas seguir las definiciones que los demás impusieron, ni aferrarte a la lógica que un día creíste que era la única forma de entender el mundo. Todas esas ataduras comienzan a desmoronarse mientras asciendes a niveles que antes parecían inalcanzables. Lo que entra en ti ahora es una sabiduría brutal, que no deja espacio para las mentiras del pasado. Es intensa, te sacude por completo, pero al mismo tiempo, te libera. Al final, lo que queda es un nuevo tú. Las antiguas creencias se convierten en polvo, arrastradas por el viento, y te encuentras frente a una verdad inquebrantable. El miedo no era lo que te detenía, sino lo que te guiaba. Te mostró el camino hacia la grandeza. Y ahora que lo entiendes, nada más puede frenarte. Te ves renacido, sin las limitaciones que antes te retenían, y listo para avanzar sin titubear, con la certeza de que estás más fuerte que nunca. A medida que avanzas en este viaje, empiezas a darte cuenta de que las personas a tu alrededor intentarán tirarte de nuevo hacia el camino antiguo, ese que ya superaste. No por maldad, sino porque ellas aún están atrapadas en el miedo a lo desconocido. No pueden comprender lo que tú has descubierto, y por eso, resisten. Es como si estuvieran aferradas a un barco anclado en un muelle en ruinas, mientras tú ya navegas por aguas nuevas e inexploradas. Estos intentos de arrastrarte de vuelta no se tratan de ti, sino de ellas, de ese miedo que aún no pueden enfrentar. El camino de ellas es distinto al tuyo, y necesitas entender eso. Debes tener claridad de que las luchas que estas personas enfrentan no son las tuyas. No te corresponde calmarlas o cargar sus fardos. Cada uno tiene su propio camino que recorrer, con sus propios desafíos que superar. Intentar salvarlas ahora pondría en riesgo todo el progreso que has logrado. El silencio que mantienes no es indiferencia, sino un reconocimiento de que ellas también necesitan pasar por sus propios procesos de crecimiento. Al igual que tú enfrentaste tus tormentas, ellas tendrán que encarar las suyas. Tu función ahora es ser un testigo silencioso de esa lucha, sabiendo que ellas necesitan encontrar sus respuestas por sí mismas. Aunque a veces sus caminos parezcan cruzarse con el tuyo, nunca serán los mismos. Lo que tú estás recorriendo es salvaje, inexplorado y diferente de todo lo que ellas pueden imaginar. Mientras ellas luchan por encontrar estabilidad en lo viejo,
Tú ya has superado esa fase y ahora estás en terreno nuevo. La distancia entre ustedes es inevitable, y no hay problema en ello. Esa distancia es necesaria para que cada uno encuentre su propio camino y su propia verdad. Ya has aprendido que no todas las batallas son tuyas, y ahora es el momento de seguir adelante, sabiendo que esa distancia no te debilita, sino que te fortalece. Llega un punto en el que te das cuenta de que el deseo de ayudar a los demás puede ser una trampa. Cuando miras a aquellos que aún están atrapados en las mismas dudas e incertidumbres que tú ya superaste, la voluntad de extender la mano es casi irresistible. Parecen perdidos, luchando con las mismas preguntas que tú respondiste hace tiempo. Pero aquí está el detalle importante. No puedes salvar a nadie. El camino de cada persona es único, y necesitan pasar por sus propias tormentas. Tú también estuviste ahí, enfrentando tus propios desafíos, y nadie podría haber hecho ese trabajo por ti. Ahora entiendes que intentar interferir en su crecimiento podría perjudicar tu propio progreso. Lo que necesitas hacer es resistir la tentación de involucrarte. Ese impulso de intentar rescatar a los demás puede retrasar tu propio viaje. Cada persona necesita aprender sus lecciones, enfrentar sus miedos y descubrir sus verdades por sí misma. Tu función ahora es observar, sin intervenir, sabiendo que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando las personas enfrentan sus propias dificultades. Para ti, esto significa mantener el enfoque en tu camino, dejando que ellos sigan el suyo. La distancia que ahora existe entre ustedes no es una pérdida, sino un espacio necesario para que ambos crezcan. Mientras ellos siguen tropezando con las dudas y los temores que un día te retuvieron, tú ya has explorado ese terreno. No hay más que hacer que seguir adelante. A medida que te alejas, los ecos de sus voces se vuelven más débiles, como truenos distantes que ya no afectan tu camino. Sigues firme, sabiendo que cada uno tiene su propio viaje por cumplir. El camino que estás recorriendo ahora es más solitario, pero también es el único que te llevará al crecimiento y la evolución que tanto buscabas. En este punto del viaje, te das cuenta de que la transformación que estás viviendo es mucho más profunda de lo que imaginabas. Todo aquello que creías ser tu identidad comienza a desintegrarse. Las creencias antiguas, que durante tanto tiempo moldearon quien pensabas ser, empiezan a caer como pedazos de una estructura frágil que ya no tiene sentido. Es casi como si tu antigua versión estuviera muriendo, no de manera literal, sino simbólica. Esa persona que seguía patrones antiguos, que creía en límites y en etiquetas, está siendo dejada atrás, y eso puede parecer aterrador. Pero la verdad es que este proceso es necesario para que algo más grande y auténtico pueda emerger. Este tipo de transformación no es suave ni cómoda. Es violenta, desconcertante, como si todo a tu alrededor se estuviera desmoronando. Sientes que estás perdiendo el suelo, como si nada más tuviera sentido. Y, de alguna manera, realmente estás perdiendo algo. La vieja estructura de tu vida, construida sobre creencias prestadas y expectativas impuestas por otros. Lo que antes parecía sólido ahora se desvanece, dejando un vacío. Pero ese vacío no es un final. Es, en realidad, el espacio que necesitas para renacer, para comenzar a construir una nueva realidad, basada en quien realmente eres, y no en lo que te dijeron que debías ser. Lo que viene después de este desmoronamiento es algo increíblemente poderoso. Comienzas a ver el mundo con nuevos ojos, sin las limitaciones que antes te retenían. La antigua versión de ti, moldeada por las expectativas de los demás, está desapareciendo, y lo que queda es tu esencia pura, sin filtros ni etiquetas. Este es el momento de abrazar esta nueva realidad y entender que esa muerte simbólica del ego es, en realidad, el nacimiento de un ser mucho más fuerte, más consciente y más alineado con tu verdadero propósito. Este es el renacimiento que te libera para vivir de acuerdo con tu verdad, sin estar encadenado a las viejas ataduras que antes te mantenían. Ahora, empiezas a darte cuenta de que estás pasando por algo que va más allá de un simple cambio. Es una verdadera ruptura con el pasado. El propósito que antes parecía tan claro, construido sobre creencias heredadas, comienza a desmoronarse. Todo aquello que te dijeron sobre cómo actuar, en qué creer y dónde encontrar significado, de repente pierde sentido. Te encuentras en un vacío, como un barco sin rumbo en un mar sin estrellas. Sin embargo, ese vacío no es algo que debas temer. Representa la libertad que nunca antes habías tenido. La antigua necesidad de definirte en función de las expectativas de los demás desaparece, y empiezas a darte cuenta de que no necesitas seguir ningún manual para navegar en este nuevo terreno. Ese sentimiento de desorientación, de no saber exactamente hacia dónde ir, es en realidad la primera señal de una verdadera libertad.
La sensación de pérdida que te rodea es el universo intentando alejarte de las viejas ataduras, para que puedas descubrirte sin las limitaciones del pasado. Es el comienzo de una nueva etapa, en la que ya no te defines por los estándares de la sociedad ni por las etiquetas que antes te impusieron. Lo que antes era sólido ahora se disuelve, y lo que queda es un espacio infinito para que crees tu propia identidad, sin ataduras ni presiones externas. Es el primer paso hacia una libertad genuina y transformadora. Mi querido elegido, me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Vamos, esto es muy importante para que YouTube siga recomendándote nuestros contenidos. A medida que avanzas en este nuevo camino, inevitablemente surgirán personas que intentarán detenerte. No lo harán por maldad, sino porque no pueden comprender lo que estás viviendo. Incluso aquellos que te aman, que quieren lo mejor para ti, intentarán arrastrarte de vuelta a lo seguro, al camino que conocen. Estas personas están atrapadas en las tradiciones y formas de pensar que se han transmitido de generación en generación, sin ser nunca cuestionadas. No ven las cadenas invisibles que aún las atan, porque el miedo les ha sido transmitido como una herencia, un miedo a lo desconocido que es difícil de soltar. Estos desafíos no son obstáculos al azar, sino pruebas que necesitas superar para seguir adelante. Cada vez que alguien cuestiona tus elecciones o duda de tu camino, es una oportunidad para reafirmar tu decisión de no retroceder. Sus palabras pueden herirte, pueden intentar hacerte dudar de ti mismo, pero ahora sabes que ya no estás atrapado en los antiguos patrones. El camino que has elegido es único, esculpido por el fuego de la transformación que has atravesado. No necesitas su aprobación para continuar. De hecho, la resistencia que te ofrecen es la prueba de que estás yendo más allá, rompiendo ciclos que los mantienen atados. Estás forjando tu propio destino, y cada desafío que te lanzan solo fortalece tu determinación. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Si te has sentido especial, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo nuestra información. Quédate ahora con el próximo vídeo, cuidadosamente recomendado, o ve directamente a la lista de reproducción fijada en los comentarios. Un gran abrazo.